Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, queridos amigos. La verdad es que estamos ya despidiendo este 2006, que por cierto ha sido un año intensísimo, lleno de noticias, de historias. Podemos repasar algunas. Y teníamos pendientes con todos los amigos de esta gran familia volver a reunirnos aquí, alrededor de la vieja hoguera de la radio, a recordar muchas cosas. Y fijaos qué curioso, porque a mí me ha venido a la mente, rodeado de todo este maravilloso equipo, un concepto por el que muchas veces han preguntado en diferentes contextos, que yo creo que en él reside gran parte de los grandes misterios y que se llama, anotadlo bien, todos lo hemos vivido, casualidad. Y es que decían los viejos sabios que la casualidad es un enigma que a veces te ayuda a ir por el buen camino y en ocasiones se convierte en una mano que te impide seguir la ruta cuando es equivocada. Sabemos mucho de eso los que, investigando con mejor o peor fórmula y manera, hemos recorrido España y diversos países intentando encontrarnos con el misterio. Hay pocos investigadores de estos asuntos que no le hablen a uno con cierta devoción de la mágica casualidad, de esa casualidad que interviene en el momento justo y preciso, que te hace encontrar un documento, una persona, que hace que un reportaje salga como debe ser, que te, digámoslo así, hace comprender mejor la cantidad de misterios que aún manejan los hilos de la realidad. Pero pocas veces habíamos reunido este equipo para que nos desvelase sus propias casualidades, para que nos contase sus secretos más íntimos, para que, como hicimos ya hace unas semanas, revelasen cosas que habitualmente quedan al otro lado de la cámara, al otro lado del micrófono, al otro lado de las tapas de un libro, porque son cosas que habitualmente, hay que decirlo, hasta el propio investigador le da cierto prurito contar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Recta final del año ya, ¿eh? Ya estamos, que nos queda muy poquito para acabar este año. Qué año tan bueno ha sido. Sí, señor. Qué año tan intenso, además lleno de ilusiones, de emociones, de trabajos bien hechos, porque también hay que decirlo, sobre todo... De algún que otro tropezón. Bueno, eso siempre se tienen, pero siempre nos levantamos. Y sobre todo por el buen trabajo que han hecho todos los chicos que tenemos aquí alrededor. Han sido muchos reportajes, han sido muchas crónicas, han sido muchas conexiones con este micrófono amarillo de la cadena SER, y de cada una nos llevamos un recuerdo. Desde luego que además todo se hace para aprender. Luego hacemos, si queréis, compañeros, balance. Os presento ya Santiago Camacho, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Nuestro querido compañero, todos le conocéis. Don Gerardo Peláez, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Paco Pérez Caballero, aquí está, recién llegado de sus últimos reportajes. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Alberto Granados, ¿qué decir? Buenas noches, compañero. También el año de los viajes, ¿eh? Que también yo creo el que ha sido año muy de los importante viajes. Este año los viajes en Milenio 3. Vale, pues Hemos luego lo tenido contamos muchos también, ¿eh? también Y podemos contar cosas que ni siquiera el público ha logrado saber en su momento. Es como una noche de secretos, ¿vale? Una noche de abrir más, si cabe, el corazón, de no estar tan sujetos a la constante actualidad que seguiremos contando y narrando a partir de dentro de nada, de una semana. Pero sí, ¿por qué no sincerarnos, no? Y como hacían las viejas tribus de África, rodearse todos de esa hoguera que parece que hace cruzar todas las miradas y sentimientos, y echar la imaginación a volar y contar muchas cosas que quizá en este 2007 que viene van a pasar tantas que no nos va a dar tiempo de detenernos. Hay muy poca pausa en este equipo, hay que decirlo, así que yo agradezco enormemente esta curiosa conjunción no planetaria, sino sí reporteril. Don Luis Álvarez, fenómeno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Iker? Buenas noches. Buenas noches. Acabas de llegar de pasearte junto a la sombra de Garayo, el Sacamantecas, ahora me lo cuentas. Y allí en la esquina, no el último, por supuesto, en preferencia, sí el último en esta especie de rueda del misterio, don Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Ha sido un buen año? A nivel profesional, yo pienso que el mejor de mi vida. A nivel personal, horrible. ¿Cómo me alegra que me digas eso, hombre? Vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Efectivamente, Juanje. sí, lo malo se queda ahí. Claro que sí, también hay que hacer eso, ¿no? Saber dividir un poco lo que... Mucha gente está ahora haciendo resumen, ¿no? Resumen, yo no sé, vamos a hacer, en titulares sería ese tu resumen, nos centramos en el trabajo, en las emociones sentidas en esta doble familia de Milenio 3 y de Cuarto Milenio. Juanje.
Hombre, a nivel profesional para mí ha sido un año muy importante porque Milenio 3 ya estaba muy consolidado en Cadena SER, ¿no? No había que consolidarlo, pero sí había que consolidar Cuarto Milenio en televisión. Y yo, que sabes que tengo bastante experiencia en tele, pues siempre cuando empiezas un programa andas con el miedo de si nos vamos a consolidar o si ¿Notabas ese miedo? O de... No había tiempo. Era imposible. Íbamos a toda prisa de un lado para otro corriendo haciendo reportajes. No, pienso que nunca hubo miedo, siempre hubo ilusión, ¿no? Y cuando haces el trabajo bien, si la audiencia no responde o cualquier cosa así, yo tampoco me lo planteo, en el sentido de que he hecho muchos documentales para la 2 que han tenido una audiencia, pues no sé, un 8, un 9, 700.000 personas, 500.000, pero mi trabajo, yo he sido muy feliz con mi trabajo. O sea, también hay que pensar que la televisión es un medio muy cruel y que, no sé, Aramis Fuster en bikini pues hace un 40 de audiencia y es así de real y de triste, por desgracia, en este país. Entonces, pues desde ese punto de vista estoy muy satisfecho, creo que no con mi trabajo, sino con el trabajo de todos mis compañeros. Hemos estado ahí, creo que lo importante ha sido que hemos sido hermanos más que compañeros de trabajo, y eso se ha reflejado en lo que es Cuarto Milenio y se ha consolidado así. Pues la verdad es que nos quedamos con frases importantes como estas. La gente puede pensar, bueno, pero esta gente qué pagada de sí mismo está, ¿no? Que hicieron un programa contando cosas. Pues fíjate, la mayoría de mensajes que hemos ido recibiendo después de nuestra primera reunión de este año eran mensajes muy positivos y de gente que sabía que lo que se contaba aquí es que era verdad, es que surge así y lo sentimos así. Luis, tu balance del año, rápido y casi en titulares. Vamos a hacer el balance rápido y luego contamos cosas como esas que nos han contado, como la casualidad siempre presente, como cosas por hacer el próximo año. Pues yo diría, Vallejo ha dicho que miedo no, yo diría que miedo sí y mucho, porque era la primera vez que me enfrentaba al medio televisivo. Jamás pensé que fuera a aparecer por el medio televisivo, porque era un medio al que siempre me había generado rechazo. Lo conocía de haber ido a hacer ruedas de prensa, fotografías dentro de platos unas cuantas veces, y no me gustaba nada el ambiente. Y sin embargo, fíjate, hemos conseguido crear algo imposible en Televisión Iker, que es una familia que ya éramos, pero con un ambiente genial, magnífico, ¿no? Uno puede confiar en cualquiera, nos hemos ayudado desde el principio todos. Y que duda cabe el balance, pues claro que ha sido uno de los mejores años de mi vida. Que duda cabe, hemos crecido mucho, yo por lo menos lo puedo manifestar así, tanto viajando como luego aquí en redacción o en la radio o entrando en conexiones de Milenio 3, ¿no? Y qué duda cabe, Iker, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Te ayudó la casualidad en alguna ocasión en la que ya dabas todo por perdido, Luis? Yo diría que muchas veces la casualidad juega un papel determinante, solo que hay que dejarse llevar por ella. Es decir, hay que tener los ojos un poco abiertos y quizá ya con el tiempo te dejan de sorprender ciertas cosas, pero han pasado cosas alucinantes. Alberto, compañero, sí. Carmen y yo luego al final diremos nuestras conclusiones. Nada, también ha sido un año muy positivo, una experiencia muy positiva, también porque ha habido cosas importantes, ¿no?, en este año para mí. He tenido algún reportaje dentro de Cuarto Milenio que a mí me ha tocado mucho, muy adentro, igual que creo que a muchos telespectadores, aquel tema de lo del agua y demás, y a mí personalmente me tocó mucho, ¿no? Y en radio el tema de mente positiva también me ha tocado mucho, y la verdad es que estoy abriéndome ahí un hueco que me gusta mucho y que disfruto mucho con él. Y la verdad que estoy muy contento. Si te dijese, Alberto, un momento, pero cuestión de segundos, ¿no? O sea, un momento que tú recuerdas plenamente feliz de este año ejerciendo esta profesión de contar las cosas. Feliz cuando llegan los mails y los lees y recibes mails en los que te agradecen y te cuentan sus experiencias y cómo han vivido ellos eso que has contado, que han visto. Para mí yo creo que es lo que más me llena, ¿no? Hay que decir que en este programa ya muy emotivo y muy especial, y tenéis que entenderlo, en una semana estamos de nuevo con un montón de historias, algunas oscuras, algunas llenas de misterios más o menos truculentos, de todo hay, pero queremos hacer parada para reflexionar, que es lo que no se hace habitualmente, y también es muy importante, y para desearnos fuerza, ¿no?, y conjunción en un año que pasa, como decían, ¿no?, como la arena entre los dedos, uno no sabe y ha pasado, y uno tiene que extraer lo mejor de la enseñanza de ese periodo de tiempo. Por cierto, que a los mandos de esta nave, esta noche tan especial, está don Carlos Ródenas, otro de los miembros de este gigantesco equipo de técnicos que se han sumado con su buen hacer a la marcha de Milenio 3. Tengo que volver a agradecer, como no, esos resultados de este programa en concreto de radio. Se miden por el Estudio General de Medios, EGM, que han sido los mejores de nuestra historia y que han significado simplemente que estáis ahí y que cada vez sois más.
han aportado nuevas cosas, nuevos reporteros y nueva gente que incluso el 2006 no lo empezaron con nosotros. Son nuestros últimos fichajes, ¿verdad, Carmen? Paco y Gerardo, menuda pareja. Claro, es que ampliamos, es que la familia de Milenio 3 y de Cuarto Milenio se iba agrandando. También hay que recordar a muchos que se quedaron también por el camino. Se han cambiado unos por otros, hemos ido mejorando. Yo creo que hemos logrado formar un equipo unido, sobre todo, que es lo importante, y que, como decían ellos, se echan una mano, y eso sí que es necesario. A diferencia de Luis Álvarez, que es nuestro Benjamín del equipo, Paco y Gerardo sí conocían perfectamente la televisión, una televisión muy competitiva, muy dura, y ellos conocían ya el mundo del misterio, pero de alguna forma se metieron de lleno. Paco, también podíamos hacer un resumen rápido. ¿Tú recuerdas algún momento especialmente feliz? Que feliz puede ser, como contaba Alberto, por una sensación de gratificación. Feliz puede ser consiguiendo ese documento, esa historia, no sé, tu momento. Sí, bueno, además recientemente, ¿no?, haciendo el reportaje sobre el Satanás de Logroño, que además fue, yo creo, uno de los reportajes más bonitos que hemos hecho en Cuarto Milenio. Vamos, de los que he hecho yo, quiero decir, porque lógicamente vosotros tenéis más experiencia en este sentido. Y bueno, pues es de estos reportajes en los que ya se había perdido la esperanza. Llevábamos varios días recorriendo. Lo recordamos, Paco, ese individuo que asustaba a las monjas. Exactamente, del convento diciendo soy Satanás. Y que acabó siendo un criminal, pero que tenía una historia personal detrás alucinante, ¿no? Y recorrimos aquellas tierras, aquel pueblo de Entrena, pues de cabo a rabo, una y otra vez, y la gente no quería hablar. Era un día lluvioso, frío, de estos días pues que un reportero vive y que realmente pues lo pasas mal porque estás intentando hacer un trabajo y no acabas de encontrar las personas que te lo cuenten, ¿no? Y ya pues en el último momento del día, cuando ya estábamos desesperados, fuimos al pueblo de al lado, que se llama Navarrete, y justo entre estos dos pueblos fue donde ocurrió el crimen final del Satanás de Logroño. Y precisamente en Navarrete, dando vueltas, después de preguntar 3 o 4 veces, justo cuando nos íbamos a ir, nos bajamos en una plaza. Y había allí unos señores aprovechando los primeros rayos de sol, que ya eran las 6 o las 7 de la tarde, que salían de un día nublado y lluvioso, y justo estaban allí calentándose, y preguntamos precisamente por este tema. Y justo fuimos a dar con las 2 personas que habían encontrado el cadáver del Satanás de Logroño. Que aparecían luego en ese maravilloso reportaje. Hombre, ese es el ejemplo vivo de lo que luego os voy a pedir. Algunas son tan espectaculares como esta, ¿no? La casualidad, cuando quizá lo mereces, que sería un largo debate, o quizá lo persigues con mucha fe, te ayuda a veces en el momento preciso. Tú llevabas todo por perdido, prácticamente. Sí, pero estábamos trabajando hasta el final, nuestros compañeros también, cámaras, no nos queríamos ir, es decir, no nos podíamos volver sin tener nada, y llamamos a todas las puertas, a los ayuntamientos que casi habían olvidado, ya la parte oficial había olvidado aquel asunto, pero la gente de la calle sí nos hablaba, nos decía que sí, que recordaban el tema, pero no querían hablar para la cámara. Tú te has encontrado muchísimos silencios, ¿eh? Es decir, tú has ido a muchos pueblos marcados, luego si quieres hablamos de eso, Paco, por supuesto. Pueblos marcados que les cuesta, que es otro de los elementos que podemos debatir hoy. ¿Cuánto le cuesta a un reportero, sea de radio, sea de televisión, arrancar una historia? Claro, también porque, Paco, muchas veces la mayoría de los reportajes que hace son de crímenes, de gente que todavía sigue teniendo familiares en esas localidades. Sí, en y esos el miedo pueblos. común que ese pueblo hace una especie de escudo y dice que no se habla, es curiosísimo. Ya son célebres las imágenes de Paco con la libreta, el cuaderno, preguntando a personas en diferentes calles y los mismos rostros, ¿no?, diciendo de esto no se debe hablar, y ese secreto lo hemos ido rompiendo poco a poco. Vamos a hablar de eso también, Paco. Paco Pérez Caballero, que ha... bueno, que es hijo, hay que decirlo, yo siempre lo digo, pues por devoción a tu padre y por desde luego admiración periodística de Paco Pérez Avellán, todo un clásico, en su firma en Pueblo, en sus libros, en todos los medios en que ha estado, y que siempre nos ha ayudado. Y también es muy bonito ver, ¿no?, que a veces de tal palo tal astilla. Eso está claro. Paco ha dejado muy claro ese efecto que es la casualidad, ¿no? En el momento preciso, ¡pam!, aquellos 2 hombres que están ahí tomando el fresco y que podían ser, según la combinatoria y la matemática, uno de 10.000 posibilidades, son justo los que te van a ayudar. Tenemos también a Gerardo, que fue otro de nuestros fichajes estrella de esta temporada, venido también junto a Paco de otros lugares, ¿no?, de la televisión, acostumbrado al diario,
vamos a contar los secretos también, ¿no? Yo recuerdo en Antena 3, cuando colaborábamos con el equipo de María Teresa Campos, que también fue una experiencia muy, muy bonita, de todo hay que aprender. Yo veía siempre a Gerardo absolutamente atareado. O sea, yo nunca he visto a alguien, yo creo que tan estresado de un lado para otro, le mandaban, le llevaban, bueno. Y entonces, bueno, pues se fue conformando una amistad que al final ha fraguado en este fichaje, ¿no? Gerardo, ¿tú recuerdas también un momento de esos emotivos? Porque te has encontrado con mundos también muy nuevos, ¿no? No de la tele, pero sí de los temas, ¿no? Con muchos, pero tal vez el momento emotivo sea poder estar aquí, ¿sabes? Con todos nosotros. Pablito que falta, con Juanje, con Luis, con Carmen, Alberto, contigo, con Paco y con Santi, y con más gente que también hace Cuarto Milenio. Porque hay mucha más gente también que está detrás y que en el fondo formamos una gran familia, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Tal vez sea eso, ¿no? Yo, como bien decías y tú lo sabes, veníamos de un mundo muy diferente. Aunque sea la tele, pero es un mundo muy diferente, en el que no toda la gente es como deseas que sea, y que ahí sí te encuentras algún que otro fantasma de carne y hueso. Y que esos existen sin lugar a dudas, está existen, claro, ¿no? Y son los peores, porque además luego, ¿sabes? Ahí Guillermo León no tendría ninguna duda para analizarlo. Que para adivinar dónde está la fotografía, un fuerte abrazo a Guillermo, y como bien dice Gerardo, que son mucha gente la que hace en un programa de radio, de tele, son muchísima gente, y lo ha expresado muy bien Gerardo, ¿no? Esa sensación de unidad. Me gustaría rematar esta ronda de opiniones con el lugarteniente Santiago Camacho, que yo siempre lo digo, que se unió a este proyecto desde el principio de los principios y que siempre ha confiado en esta historia, y que además ahora este año 2007, todavía no adelantamos nada, Santi, pero se va a expandir. Hay sorpresas. Hay sorpresas muy prontito. No, hombre, en nada. No se puede adelantar nada, Alberto. Nada. Algo mínimo. Una pista. No sé qué se puede adelantar, Santi. Pues no sé, en cuanto lleguen los Reyes, al día siguiente o poco más, algo veremos en algún sitio. Qué bien, sí señor, bien dicho. Van a hacer los Reyes misterio. Sí, además por sorpresa, porque el día 6 no, porque los Reyes están muy ocupados en lo que están, al día siguiente. Al día siguiente de los Reyes algo va a ocurrir en todos los kioscos de este país, y quizás sea la condensación y el fruto de algo muy bonito, que es la ilusión que aquí se respira, que se ha condensado en eso, y que Santi está llevando la manija en eso. Santi, han sido muchos momentos, muchas historias. También podríamos hablar de lo que se cuece entre bambalinas, de muchas tensiones, de reportajes que a veces no salen, de historias que se quedaron a medias, y también de momentos de mucha emoción que casi uno no puede ni pararse a detenerse a saborearlos, ¿no? ¿Tú cuál recuerdas? ¿Cuál es tu momento del año 2006? Pues mira, os voy a hacer una confesión. Alguno creo que se lo he contado en privado. Desde luego los tres implicados en la historia lo saben desde el día en el que fue. Pero, mira, hace unos días, en Cuarto Milenio hablábamos de déjà vu. Hablábamos de esas sensaciones. Yo recuerdo una de las primeras reuniones muy previas a la concepción de Cuarto Milenio, cuando ni había nombre de Cuarto Milenio, ni cabecera de Cuarto Milenio, ni sabíamos que se iba a ser Milenio 4, otro de los secretos, en un principio, y no fue. Y no se pudo. Pues en la tercera planta de este edificio asistimos a una sala de reuniones pequeñita, a una de esas primeras reuniones, y automáticamente, y así se lo dije a esas tres personas, a Sergio Fernández, que es nuestro grafista y nuestro coordinador de vídeo, a Emma Galve, que estaba también en esa reunión, nuestra ayudante de realización, y a Jorge Blas, que es uno de nuestros realizadores de exteriores. Estaban allí presentes los tres, y más gente. Pero con ellos tres tuve una sensación muy extraña, y se lo dije y se acordarán, como si los conociera de algo. De hecho, concretamente a Sergio le pregunté, ¿pero tú y yo nos hemos visto en algún sitio? No, yo he estado... nada. Curiosamente, ese día dije, bueno, a esta gente a lo mejor es que la voy a ver mucho. De todos los que estábamos y no nos conocíamos previamente en esa reunión, solo ellos tres permanecen en el equipo de Cuarto Milenio hoy en día. Las otras personas que acudieron a esa reunión pues ya cumplieron su ciclo y no están entre nosotros, y nos seguimos viendo mucho, nos seguimos queriendo mucho y seguimos compartiendo ratos muy lindos en este programa. O sea que déjà vu, eso de ya lo he vivido, ese misterio que tanto llama la atención, Santi Camacho lo vivió. Pues lo que vamos a hacer ahora es abrir rápidamente el debate con un montón de preguntas. Yo tengo mucho interés en haceros unas cuantas, y bueno, yo creo que va a ser una noche francamente intensa. Una noche en la que, bueno, simplemente nos desnudamos radiofónicamente hablando y contamos cosas que estoy seguro que interesan dentro del equipo, pero también fuera. Milenio 3.
en la cadena SER. Nos pone este indicativo don Carlos Ródenas, quiere decir que igual surge algo de terror ahora repentinamente, puede ser, estas noches todo es posible. Vamos a hablar de casualidades, ¿os parece? Ha dejado la pregunta o la cuestión en el aire Paco Pérez Caballero. Cada uno puede contar una. Casualidades asombrosas. ¿Alguno se anima a ser el primero en contar una casualidad asombrosa tipo como la había contado Paco para demostrar que esa mano invisible está ahí? Para, por ejemplo, Juanjo Benítez no hay la menor duda, ¿no? Él llamaba a este fenómeno, yo creo que es el primero que escribe de esto, de la soledad del reportero, y lo llama nave nodriza. Eso fundamenta las creencias de Juanjo Benítez en los extraterrestres, y él en sus libros míticos y en sus reportajes, la nave nodriza me ayudó con sus hilos, ¿no? Me ayudó a llegar a este testigo, y claro, uno cuando leía eso, muy jovencito, decía, bueno, puede exagerar, y es que luego va viendo uno cuando está por ahí fuera, que es que eso pasa. Hombre, es que has mencionado a Juanjo Benítez, y cuando yo te conocí a ti hace ya bastantes años, hubo una casualidad relacionada con un caso ovni, que es el caso de los Villares, que a mí es la casualidad más grande que me ha pasado en la vida. Y lo conoces bien, ¿sabes? Tú fuiste, junto con Lorenzo Fernández, el primero que llegó. Para la gente que no sepa la historia, fue en el año... ¿Podrías contar en un minuto la historia, Juanje, para mucha gente que no ha oído hablar de esa historia? Año 96, Jaén, un pueblo muy pequeñito que se llama Los Villares, en Jaén. El día anterior, si me no recuerdo, se llega incluso a filmar un objeto volante no identificado. Y hay un señor que se llama Dionisio Ávila, lo vio también la gente en televisión española, que este señor de repente pues está sentado en el campo una tarde, igual que casi todos los días de esos últimos años, y dice que de repente ve lo que él entiende que es un viejo contenedor de licona o algo así, un objeto semiesférico metálico. Se acerca a este objeto semiesférico metálico y dice que cuando entra en un radio de pocos metros, de repente no lo ve. Se asusta mucho, da unos pasos para atrás, de repente otra vez se aparece aquel objeto ahí, y en eso que dice que hay dos mujeres y un hombre, le mira, es súper extrañado, dos mujeres y un hombre, nada de marciano, ni extraterrestre ni nada, y entonces de aquel aparato pues era lo que llaman un lucerillo, una pequeña bola de luz que cae a sus pies, y es una piedra que lleva una serie de signos. Entonces yo no conocía esa historia en absoluto, y la conocí en Granada por pura y dura casualidad, y resulta que los signos que había en esa piedra, de la que luego también escribió Juan José Benítez, pues los hicieron en una servilleta de papel de Lorenzo Fernández, y 3 días antes me habían hecho los mismos signos otro amigo mío hablándome de cultura bereber, con lo cual a partir de ahí digamos que se podría incluso llegar a traducir esa piedra, cosa que incluso se publicó, y mintiendo como siempre, engañé a una persona Granadú de la que trabajaba en la Universidad Euroárabe, le llevé una inscripción. Hombre, Carmen se ríe así. Es que tú imagínate, no te eches más mala fama. Tú imagínate, ya con la fama que tienes, si encima tú mismo te echas a ti. Imagínate que yo llego a la Universidad Euroárabe en Granada y digo, vamos a ver, señores, hay un tipo en Jaén que me dice que llegó un ovni, le cayó una piedra con unos símbolos, usted me la puede traducir. Una mentira piadosa, entonces le dije, oye, esto es una frase escrita en Tifinag, en antiguo sáhara antiguo. Y entonces me dijeron que sí, ¿cómo se llama? Mohamed Rashid Raja o algo así, no me acuerdo ya, una cosa con ese nombre como para acordarse. Pero efectivamente, o sea, Rashid Raja Ahmed, ahora me he acordado. Este señor, que era posiblemente en Europa de los mayores expertos que en cultura bereber, dio aquella inscripción como válida, y luego, gracias al trabajo con una traductora, pues se pudo llegar a traducir la inscripción, ¿no? O sea, y coincidía, o digámoslo así, los símbolos eran prácticamente los mismos. Yo vi a ese señor aterrorizado con la piedra, mostrándosela a Juanjo Benítez, que lo más enigmático, y alguna gente lo sabrá, es que Juanjo Benítez, en las fechas en las que ocurre este suceso en Jaén, él está en el Mar Rojo y encuentra un anillo con los mismos símbolos. Y yo asistí junto a Lorenzo a ese momento mítico, sea lo que sea luego después el caso, lo que sea, en que un señor de Jaén muestra una piedra con unos signos y Juanjo Benítez traía del Mar Rojo ese anillo, y yo vi ese momento en que las dos manos se juntan y los símbolos son los mismos realmente. Bueno, a partir de ahí, pero la casualidad fue misterio. más allá, porque es que vosotros, además, si no recuerdo mal, estáis en Radio Nacional de España, en el programa de Paco Pérez Avellán, sí, contando lo de los Villares. Juanjo va escuchándolo en el coche y se queda parado, incluso Blanca, su mujer, nos tiene que decir que se queda parado a una orilla de la carretera
porque cuando empezáis a decir los símbolos coinciden perfectamente con el anillo con que los había que ellos han él. encontrado de forma extraña. Cierto, Cuando cierto, la lo mujer dice. pierde un anillo en el agua haciendo buceo en una zona de Ras Mohammed, se mete a bucear Juanjo con la extraña idea peregrina, porque es muy difícil de encontrar un anillo en el fondo del mar, y le encuentras otro anillo con esos signos que son los mismos de la piedra. Bueno, es uno de esos casos que formó parte de las historias misteriosas de España, que luego se fue derivando hacia otras cosas, pero que muestra esa fuerza de la casualidad, de la gran casualidad, ¿no? Asombrosa, que a veces nos ayuda y a veces no. Quiero más casualidades, compañeros, cada uno en su ámbito, en su área, que se hayan encontrado y que, bueno, pues les hayan podido hacer avanzar en un caso. Pero, caramba, miro el reloj y estamos prácticamente al límite. ¿Lo dejamos para luego, compañeros? Sí, yo creo que sí. Lo dejamos para luego porque hay muchas y algunas de ellas yo creo que la audiencia no las va a poder creer. Yo garantizo que todo lo que se va a decir esta hora que viene ahora es profunda y rotunda realidad. La Tú realidad... tienes que contar alguna, que Sí, la voy a otra vez contar te varias. libraste, Varias. Del misterio. La profunda realidad de ese extraño misterio que a veces ampara al reportero solitario que está buscándose la vida con un fin, que es enseñárselo a los demás. Y a veces quizá los hilos que proceden de lo mismo, del misterio, ayudan a que determinadas informaciones salgan. Ahora bien, ¿por qué otras nunca salen? Bueno, todo eso lo debatimos luego. Pues aquí estamos, alrededor de la mágica hoguera de la radio, haciendo recuento, divirtiéndonos también, ¿por qué no? A veces hay que desdramatizar estos temas. Quizá a lo largo de esta hora que nos queda podamos ir teniendo diferentes sensaciones, las mismas muy parecidas que ocurren cuando en cualquier lugar del mundo, quizá estas mismas fechas, aunque hace ya mucho frío, la gente se junta, cuenta una historia y algo pasa, ¿no? Se produce, es curioso, un cambio en las... actitudes de las personas. Es como si el misterio fluyese, ¿no? Cobrase forma. Hablabais antes del caso de los billares, lo contaba Juan G. Vallejo, una historia que, fíjate, curiosamente ahora hacíamos aquí un pequeño cálculo, 10 años se han cumplido de esa historia. ¿Cómo pasa el tiempo? 10 años. Y yo recordaba, mientras escuchabais las noticias, que recuerdo perfectamente, sea lo que sea el caso, a ese hombre ya mayor, jubilado, Dionisio Ávila, metido en su habitación, en una especie de pequeño cuarto, a oscuras por completo, con las persianas bajadas, y cuando llegamos Lorenzo Fernández y yo para preguntarle, y recuerdo que no nos enseñó las piedras. Fijaos qué curioso, o sea, él contó que vio esa especie de contenedor o de medialuna metálica a 3 individuos vestidos de forma brillante. Claro, es tan absurdo inventarse eso, o sea, ¿qué ganaba este hombre en ese pueblo de los billares? Bueno, aunque luego también comentaremos también qué daño hace mucha gente cuando llega, claro, poco menos que lee las revistas o ve los documentales, va a un sitio creyendo que ese hombre es un elegido y le llena la cabeza de pájaros y al final ya no sabe uno. O también la experiencia, que es muy traumática, que cuando uno se encuentra con lo extraño, no es el primer caso, y podríamos debatirlo, en que las personas, es un shock muy fuerte. Y la gente dice, este hombre es que está mal de la cabeza. Bueno, está mal de la cabeza o realmente estaba bien y esto le hizo replantearse o desestructurarse todo su sistema de creencias. Lo cierto es que yo no olvidaré aquella cara de Dionisio Ávila y recuerdo que llamamos a Juanjo Benítez y claro, ahora entiendo su gran sorpresa. Le estábamos hablando de un caso muy raro y es que además de en las piedras, siempre según el testimonio de Dionisio Ávila, tema del que curiosamente jamás creo que hemos hablado en Milenio 3 todavía, la nave o lo que fuera, ese artefacto en pleno día, en un paraje de Jaén, cuando hacía muchos años que no había grandes casos de ovnis en España, eran los mismos signos, compuestos de barras y ceros, en el fuselaje de esa supuesta nave. Entonces yo le preguntaba a Dionisio Ávila, ¿pero hay algo más? ¿Hay algo más? Y el hombre me decía que había algo más, pero no quería enseñármelo. Concluimos en que había algún tipo de objeto, y nos quedamos muy impresionados. Llamamos a Juanjo Benítez, y recuerdo que él, pues poco menos escuchamos a través del teléfono el frenazo que tuvo que dar en la autopista, cuando le conté por encima, casi como última información, sin darle mucha importancia, eso de los signos. Claro, en ese momento él conocía algo de esos signos. Y recuerdo perfectamente, como si fuese hoy, que Benítez llegó con nosotros y entonces le preguntaba por la piedra y al final le hizo sacar la piedra. Claro, una experiencia grandísima entrevistando a miles de personas. Pero hay una cosa que nunca olvidaré, ¿no? Ahora que hablamos de recuerdos, y es que había un cuaderno como este que yo tengo aquí, que solemos llevar todos los reporteros de este equipo, y yo recuerdo que le había preguntado a Dionisio Ávila, ¿me puede dibujar usted el artefacto? Y fijaos, es que esto nunca lo olvidaré. Me dice Dionisio, hombre, hijo mío, ¿me van a hacer ahora dibujar? Si yo no sé dibujar, pero por favor. Claro, y no me lo dibujó. Y Benítez le preguntó, ¿me puede usted dibujar este artefacto? Y yo sonreí diciendo, claro, le va a decir que no sabe dibujar. Y le dijo, no sé dibujar, no se preocupe, lo dibujo yo.
¿Cómo? Entonces dibujó una cosa. Usted explíqueme, y dibujó una cosa y no era. Y era más así. E hizo 40 dibujos hasta que se adaptó exactamente a lo que había visto ese hombre. Claro, yo he de reconocer que estaba tomando apuntes no de Dionisio, sino de lo que hacía Benítez, ¿no? Pero compartir con una investigación era tremendo. Y así sacó el elemento. Por lo tanto, también podemos decir que la casualidad insólita ayuda a algunos, pero también es que hay algunos que hay que reconocerlo que lo trabajan duramente. Igual llamas esa casualidad. Me contabas, Paco, que muchos años después tú retomas en otro ambiente, el de un programa magazine matinal, y vuelves a ver, quizás serás el último que haya visto a este hombre. Ya la historia es distinta, pero tuvo gran influencia en los medios cuando lo contaste. Sí, ¿Viste aquellas piedras? Fue mi primer contacto con el misterio, la verdad. O sea, yo nunca había hecho este tipo Contacto potente, entonces. Sí, yo soy un reportero de sucesos de toda la vida, que mi trabajo se reducía a los temas criminales, y en un momento dado pues me mandan a hacer una conexión en directo con este hombre. A mí, que este hombre me parece un buen hombre, una persona que él no sé lo que vivió, pero lo que queda claro es que él no trata de engañar a nadie. O sea, él es un hombre humilde que vive con su mujer, y que él a mí sí me enseñó las piedras. Nosotros hicimos la conexión en directo con las piedras, pudimos tocarlas, verlas, y bueno, para opiniones pues ¿Él siempre... estaba convencido ya de que eran los extraterrestres? Él tenía ya mucho miedo a hablar del tema abiertamente. Él se limitó a contar su experiencia, lo que él vio, que allí había una luz, que le dieron unas piedras. Incluso pues él hizo una interpretación de que aquello tenía un mensaje para él, para su vida personal, ¿no? Y bueno, tampoco nosotros queríamos ir más allá, porque lo que se trataba era de mostrar a un hombre que contaba una historia, y pues como hacemos los reporteros, que es recoger las historias de cada punto de España y mostrarlas, ¿no?, al público. Nadie trata de engañar a nadie, ni nadie trata de convencer a nadie de nada, porque lógicamente cada hombre tiene su opinión y cada mujer tiene su opinión, y yo pues tampoco pude sacar grandes conclusiones de aquel trabajo, porque fue una conexión en directo. Pero a mí Dionisio lo que sí que me dio es la sensación de un hombre que no tenía nada que ganar con aquella historia, con lo cual da lugar a pensar en el misterio. ¿Que alguien intentó engañar a ese hombre y lo metió en toda esta vorágine? Puede ser, pero es cierto que los que sabéis del misterio, los que estáis investigando este tema, yo, por ejemplo, para documentarme, pues leí cosas que habéis escrito pues tú o Juanjo Benítez y tal. Bueno, pues esta gente está convencida de que hay algunas cosas que señalan en ese sentido, de que hay una parte misteriosa. ¿Y por qué no? Yo, desde luego, allí no pude ver que eso fuera un fraude, y mucho menos que Dionisio tuviera nada que ver con él. Dime, Juan. Es que hay que diferenciar, para que la gente que esté escuchando el programa lo tenga muy claro, que el avistamiento que sucede en julio del año 96, Dionisio dice que hay un lucerillo que es una piedra, que es la que se lleva Juan José Benítez. Y durante el resto de meses que pasan detrás, incluso años, por el lugar aparecen piedras con otra serie de signos y de grabados, que fue las que vio Paco, y fue las que también vi yo años más tarde, efectivamente. Entonces, yo no sé hasta qué punto sí pudo haber, pues, un primer avistamiento ovni y algo que fue real, y luego que este señor, pues yo sí creo, estoy convencido de que realmente él vio algo muy muy extraño, que eso le traumatizara, pues igual que a otra gente le traumatiza ver un atropello en medio de la Gran Vía, por ejemplo, y lo pasan fatal, incluso su psique se puede resentir por ello, y que a partir de ahí Dionisio pues le diera esa especie de obsesión por las piedras, incluso a lo mejor por tallarlas él mismo, no te voy a decir que no. Pero el comienzo de la historia original, la del año 96, la que tú pudiste vivir mucho, yo ese miedo mucho que mejor muy que yo, real, ¿eh? Efectivamente, la que tú Eso pudiste vivir seguro. Mucho mejor que yo, es una historia que a mí todavía 10 años después me sigue inquietando. Pues seguimos inquietándonos con un montón de historias con nuestros amigos al completo de la familia de Milenio, que están aquí: Santiago Camacho, Gerardo Peláez, Paco Pérez Caballero, Alberto Granados, Carmen Porter, Luis Álvarez y Juan G. Vallejo. Menudo equipo. Falta Pablo Villarrubia, que nos contaba hace unas semanas, cuando hablábamos con él de esta forma en estos programas un tanto especiales ya de fin de año, bueno, que él, por ejemplo, lo pasó muy mal, pasó mucho miedo en un reportaje que veremos al principio del año que viene en Cuarto Milenio, aparte de que fueron el equipo comidos por las pulgas prácticamente. Estuvo en un lugar que le dio mucho miedo personalmente. Hay una pregunta antes de... Bueno, luego os la hago, primero seguimos con casualidades. Me gustaría saber si un reportero se vuelve más escéptico trabajando en un programa como Cuarto Milenio. Podría ser. O se vuelve o amplía su capacidad de análisis con lo que se va encontrando, porque quizá lo que va encontrando, me refiero a redacción, a reporteros, lo que va encontrando le convence o le entristece o no le convence. Casualidades, quiero más casualidades. Hay una que me gustaría que contaras, Alberto, que es una casualidad adoptada no solo al viaje, sino a los propios temas. Cuando tú dices eso de dejar fluir un tema, ¿qué es? A ver, cuéntame. Sí, yo creo que además un día lo tocaremos en esa sección de Mente Positiva. La sección de Mente Positiva tiene mucha historia, ¿no?, detrás.
porque se ha ido creando, además, yo creo, semana a semana, y muchos viajes, por ejemplo, han sido testigos de muchos de los temas que hemos tocado en esa sección, ¿no? Además, es una sección, yo creo, que nace del corazón, que no está impostada, que cada semana a lo mejor es el tema diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues el tener que hacer un tema cada semana, pues a uno le pone en guardia de tener que buscar cosas y demás, ¿no? Entonces, llegan muchos sábados en los que, me acuerdo que además te lo comentaba hace 2 semanas, en los que no te sale el tema y estás agobiadísimo, no sabes por dónde tirar. Y me acuerdo la semana pasada, me parece que fue en concreto, la anterior, que dije, además con Santiago alguna vez lo decimos, vamos a dejar fluir, ¿no? Entonces me relajé, lo dejé tranquilo y automáticamente cuando llegué por la noche a la radio, de repente, pum, vino la idea, vino por lo que tenía que hablar, salió el tema. Y entonces yo creo que eso nos pasa también muchas veces a los reporteros, ¿no? Que estás obcecado con una idea, quieres ir por un camino, pero todo te va llevando hacia otro, ¿no? En ese momento dejas fluir y las cosas van saliendo. De repente una vez recibes una llamada, alguien te comenta un tema. Yo creo que cuando tienes la mente en algo, parece que se te van abriendo otras puertas diferentes y que al final pues va todo desembocando en un resultado, ¿no? Como decía ahora ese célebre anuncio de Bruce Lee, ¿no? Sí. Se agua, deja fluir, ¿no? Y adáptate al entorno. Hay una sensación que yo creo que en algún momento todos los periodistas hemos tenido, que es cuando pierdes el control de la historia y la historia empieza a controlarte a ti. De repente, por lo que sea, y les puedo jurar a nuestros amigos que no es una superstición, que es algo que cuando te pasa lo sabes reconocer muy bien, una historia, un libro, lo que sea, un reportaje, quiere salir y lo notas, y notas que de alguna forma te está utilizando como instrumento. Qué interesante lo que estás contando, Santi, ¿eh? Mira, hay un libro que no es publicidad porque ya está descatalogado, pero que es, de verdad, de todo lo que he escrito, lo que más orgulloso estoy, que se titula Las cloacas del Imperio. Se vendió muy poquito, o sea, a lo mejor que era una versión crítica de muchas acciones del gobierno norteamericano, sí, ¿no? Pero curiosamente ahora viene la historia en la que participaron muchos norteamericanos ayudándome. Y yo llevaba muchos años, los conspiranoicos nos dedicamos a cosas muy raras, y yo llevaba muchos años participando y sigo participando en una lista de correo estadounidense de este tipo de cosas, donde pues conoces a gente de todo tipo y a gente muy, muy rara y a gente muy interesante, ¿no? Pero era un hobby, es decir, de vez en cuando te enterabas de alguna cosa novedosa, te mandaban alguna noticia interesante, pero no era más que compartir impresiones con gente que más o menos tiene tus mismas inquietudes. Lo curioso es que aquel libro me di cuenta de que tenía algo porque empezó a venir todo rodado a mí. O sea, el mérito de la investigación, yo creo que en algún momento del libro lo mencionaba, en algún pie de página, no lo tengo en absoluto. Pero bueno, estás tocando un material sensible que me ha puesto la carne de gallina. Todos los que estamos aquí tenemos que escribir por afición y por profesión. No sé si habéis sentido eso en alguna ocasión, pero Santi, es que pocas veces he escuchado eso tan bien contado. O sea, es decir, es que a mí me ha pasado también. Es decir, la historia parece que tiene una vida propia y que te posee, entre comillas, y que se entienda para que tú la des a conocer. Mira, 2 ejemplos que yo meses antes los hubiese considerado impensables. Había un capítulo, por ejemplo, en el que hablaba de las prisiones privadas que hay en Estados Unidos, que hay empresas privadas que tienen cárceles. De repente me empiezo a escribir eso y a las horas, a los pocos días, a las 48 horas, tengo en mi mano emails de personas que han estado internadas en esas prisiones y de personas que han trabajado como guardias en esas prisiones, cada uno contándome las condiciones, bastante deplorables por otra parte, de unos y de otros. En otro capítulo me dedico a escribir sobre las milicias estadounidenses, estos ejércitos de extremistas, o llamémoslo como quiera, que hay por allí. Y de repente, también al día, a las 48 horas, de repente tengo otro email de un señor de la milicia de Michigan que me está explicando que en Michigan le aciertan a un pavo a 300 yardas y que mucho cuidado tenga el gobierno porque un marín es mucho más grande que un pavo. Y así todo, es decir... Pero un pavo de verdad. Porque un pavo de verdad. Un pavo, efectivamente, con plumas de los que hacen y esas cosas. Como el que llevaba Bus a Irak, ¿no? O sea... Exactamente. Y así, o sea, son solo 2 ejemplos, pero así salió Todas las cloacas del Imperio, que es un libro muy gordo, pero que se escribió en un tiempo récord sin que fuera una investigación pesada, porque por lo que fuera, y desde luego no fue por las ventas, lo aseguro, ese libro tenía que salir. Y la verdad es que yo, si algún día, cuando sea muy viejecito y esté en un asilo, alguien me dice, pero usted ha sido escritor, yo, de verdad, a día de hoy, Dios sabe lo que escribiré en el futuro, pero a día de hoy sacaré ese libro y diré, este libro
es lo mejor que he escrito. Jolín, qué interesante, Santi, de verdad, qué interesante, porque has puesto sobre la mesa una cuestión que se adapta a la escritura, al elaborar un reportaje, a todo lo que es nuestra vida, y que la gente, yo tengo la sensación, puede decir, bueno, ¿y qué nos puede interesar lo que es vuestra vida? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces cuando cada semana salimos en la tele y 2 veces por semana en la radio, aparte de la multitud de cosas que hacéis, la gente sí que tiene un interés por saber qué pasa dentro. Ve el resultado de las cosas, pero no lo que pasa dentro. Luis, ¿casualidad? Yo diría que desde que empezó el programa Iker yo por lo menos vivo, no sé el resto, pero yo vivo en una película increíble. Tú vives en una película así. Antes de que empezaras, seguías con tu película. Prepárate para el fin que va Mira, a ser. yo recuerdo perfectamente cuando Luis traía de Londres la historia de Jack el Destripador, que bueno, volvimos a analizar hace escasísimas fechas por todo lo que está pasando, pero sí recuerdo que en plató le pregunto, Luis, te veo traumatizado casi con esta historia, dominado, como decía Santi exactamente en esa frase genial, porque ha vertebrado y verbalizado una cosa que yo muchas veces a veces pienso, ¿no? Oye, ¿por qué estás tan obsesionado? No es obsesión, es como que algo te lleva. Y le digo, Luis, te veo profundamente imbuido de este tema de Jack el Destripador. Pero a Luis le suele pasar eso con muchos temas. Y me dijiste, en plató, que además fue muy natural, que salió así, dice, Iker, esto hay que pararlo de alguna manera porque me estoy volviendo loco. Es decir, en el buen sentido, estabas metiéndote tan a fondo. ¿Por qué ocurre eso con ciertas historias y por qué no? Es bien curioso, ¿no? Quizá porque tenga la tendencia de meterme en las historias en cuerpo y alma, no sé el resto de compañeros posiblemente también, ¿no? Pero fijaos, pasó una cosa muy curiosa en el rodaje del documental de Jack. Que hay cosas buenas y cosas malas de eso, ¿eh? También Sí. hay que decirlo, ¿verdad? Luego lo comentamos. Bueno, evidentemente no sería el primer investigador que se obsesiona con un tema y acaba en un psiquiátrico. Eso tiene que quedar muy claro también, ¿no? Pero fíjate que pasó una cosa curiosa en la investigación de Jack el Destripador, es que allí estuvimos 9 días, sacamos otras 2 historias más. Fue un rodaje de verdad durísimo. Es el rodaje más duro al que me he enfrentado nunca. Lo pasamos fatal todos, ¿eh? Rodamos 20 horas diarias porque así lo requería el tema, y cuando ya estaba absolutamente exhausto, pensando que el tema de Jack se iba a quedar seguramente en un tema, pues por qué no decirlo así, ¿no?, de medio pelo, un menor, tema eso es, al que no lo hubiéramos sacado por lo menos toda la amiga que un tema como ese requiere, pues nos metimos en un bar que es el Princess Alice en el East End londinense, y nos tomamos una media pinta allí el equipo. Qué casualidad, Iker. El barman nos preguntó, ¿qué estáis haciendo? Bueno, estamos rodando un documental sobre Jack el Destripador. No me digas. Aquí se reúnen la sociedad de amigos de Jack el Destripador. Sería un poco como los fans del caso de Jack. Y qué casualidad, porque Andy Parlour, que es uno de los que salió en el documental y que vertebró la historia, era uno de los descendientes directos de la primera víctima de Jack el Destripador. Como esas han sucedido unas cuantas, y cuando eso sucede, bueno, yo evidentemente estaba enloquecido. No recuerdo si os llamé, pero yo sé que salí a la calle, cogí el teléfono y dije, debería de llamar a todo el mundo ahora mismo para decir, Jung tenía razón. Es decir, la sincronicidad existe, sucede a cada paso que das, y como decía hace un momento, quizá tengamos que tener todos, me refiero, todos, que los oyentes incluso, ¿no? O sea, los ojos más abiertos, Iker, porque en la vida estas cosas están constantemente delante de nosotros. Solamente hay que tener un poquito de ojo para darse cuenta de ellas. Fijaos una que esta sí que es... Esta nos la había contado. Además, esta es gorda de verdad, porque este es personal. Bueno, la otra también es gorda, ¿eh? Madre mía. Sí, no, la otra no está mal, ¿eh? La otra no está mal. Pues este es mucho más gorda, como quien dice, porque, fíjate, estábamos Pablo Villarrubia y yo, estaba un día en la redacción, y me decía Pablito, vamos a la Feria del Libro Antiguo a encontrar esas viejas joyas que hay en esta feria, no recuerdo, fue hace un par de meses o 3 me parece, ¿no? Y bajamos desde aquí, desde Gran Vía, desde la oficina hasta la Castellana, y nos pusimos a mirar libros. Pablo, como hermanito cósmico mayor que es, me decía, compra este libro de Peter Colosimo, compra este otro y demás, hazte una biblioteca aún más grande, etcétera. Y fíjate que en uno de los stands de esos 300.000 libros que debe haber allí, vi Guerra Civil. Me aproximé allí, pues no sé, llamado por algo extraño, ¿no? Y el primer ejemplar que saqué, que se titulaba 50 días con el Ejército del Norte, dije, no sé por qué me tengo que llevar este libro. Y le dije a Pablo, no sé por qué, Pablo, pero me tengo que llevar este libro. Pena que no esté aquí para constatarlo. Me fui a casa, abrí el libro, un libro del año 36, de los primeros días de la guerra.
Lo abrí, vi Frente de Somosierra y no os lo vais a imaginar, no os lo vais a creer. Encontré el nombre de mi abuelo, describían un pasaje de la historia, Iker, en el que mi abuelo había ido, él era médico de Boceguillas, había estado en el frente, pero como médico asistiendo, y aparecía mi abuelo, Iker. A la mañana siguiente, bueno, llamé enloquecido a mi padre se le saltaban las lágrimas, como a mí. Pasé una noche mágica, no os podéis ni imaginar. ¿Cómo os quedáis? Cualquiera superará eso. Sí, eso te iba a decir. Venir después de Luis para contar la historia. Ahora Paco. Después, a ver quién cuenta. Pero yo creo que estamos tocando una fibra absolutamente maravillosa que si se comparte por tanta gente, o sea, no es uno el que te lo diga, dos. Aquí podemos contar todo tipo de historias similares que nos impactan de una forma u otra. Significa que algo pasa, que algo ocurre. Yo recuerdo, Carmen, una tuya impresionante, bueno, con libros, siempre con libros, la de Palencia o la de Ezquioga, de aquel libro perdido encontrado en Salamanca, que solo quedaba un ejemplar. Sí. Que estábamos leyendo sobre ese libro que había sido quemado, con otras obras leyendo sobre ese libro que había sido quemado. Qué pena no encontrar el único libro. Estamos hablando del caso de Ezquioga, de las apariciones supuestamente marianas de Ezquioga que fueron radicalmente cortadas. ¿Y qué ocurre? 1931. Pues ocurre que yo llevaba mucho tiempo, estaba escribiendo Misterios de la Iglesia y llevaba mucho tiempo intentando documentarme sobre un caso, unas apariciones marianas muy extrañas que habían ocurrido en Ezquio. En el año 1931 se decía que los videntes habían acabado, muchos de ellos encarcelados, la mayoría eran niños, otros ingresados en psiquiátricos, pero apenas había ninguna referencia. Incluso en la Biblioteca Nacional no tenían ese tomo, que era el que hablaba precisamente de todo el estudio que hace el padre Burguera, un cura que pasa allí varios años con los videntes, o los supuestos videntes de esas apariciones marianas. Se me olvida un poco la historia, me meto con otros temas, con Garabandal, con exorcismos, y un día que estamos dando una vuelta por Salamanca, porque además habíamos estado en casa de mis abuelos, cerquita, en Ávila, y vamos por Salamanca y entramos en una librería de viejo. Y en esa librería pues había muchas cosas, había muchos libros que nos interesaban, muchos de misterio, muchos de la zona. También es un secreto que revelamos el decir que cada vez que vamos a un sitio vamos visitando las librerías de ese sitio porque realmente te encuentras con muchas sorpresas. Y yo veo un tomo negro muy avejentado, casi desmoronadas las hojas. Y como debajo de los libros, como y si no como estuviera debajo, a la venta. Eso es, como debajo de los libros. Es más, no tenía precio puesto, ¿eh? Cierto. Y entonces digo, qué cosa más rara que hace eso ahí, así un tomo tan negro. Lo extraigo de la librería y me encuentro el tomo de más de 1500 páginas con todos los videntes, todos los datos, el estudio completo que había hecho Pero es que el hay padre una cosa Burguera. más que te has olvidado. Y es que en aquel momento tú estabas con esa, que podemos comentarlo también, esa crisis del escritor. Totalmente. Que no sabe cómo terminar un libro, que Totalmente. no sabe que le falta una pieza, y que habíamos discutido en alguna ocasión de, caramba, qué pena no haber ahondado más en esta historia extrañísima de la Virgen vestida de oscuro que profetizó la guerra civil. Una Vestida de negro y con espadas en la mano. Claro, pero que no había ninguna información. Y Carmen, en alguna ocasión, yo le voy a decir, qué pena, porque hubo un cura que hizo un estudio. Y todos los libros de ese cura habían Se sido quemaron. quemados. Se quemaron en el año 31. Y quedaba uno. Es más, había un estudio que decía que quedaba uno o dos. Sí. Y entonces estaba ahí, esperando, y hizo que ese libro se terminase. Yo creo que muchas A mí veces casi cuando, me da algo. claro, yo cuando lo vi, vamos, cuando- yo decía, esto es imposible. cuando la no puede gente ser. cuando la gente ve uno de nuestros libros, un reportaje, yo creo que muchas veces no sabe la carga de misterio propio que hay ahí. Yo, hablando de libros, me acuerdo de la historia de Palencia, que no sé si la Sí, conocéis, de que la esa es momia de increíble, Palencia. del famoso Cristo de Palencia, de decir, qué pena que no haya más información sobre esto, ¿no? Tenemos un Cristo, que Luis hizo un reportaje memorable en Cuarto Milenio, ese Cristo momia o ese Cristo con pelo humano, y yo decía, qué pena, ¿no? Que no tengamos más información veraz al margen de los testimonios y demás, y algunas poesías. ¿Cómo me gustaría a mí? ¿Cómo me gustaría? Y recuerdas que ese cómo me gustaría es que darías lo que fuera por tener eso. Un libro donde contaran. Y te acuerdas, Luis, cómo se quedaba de maravillada la historiadora del arte, que era la única que había escrito cosas de esos Cristos, porque no conocía lo que teníamos en las manos ahí en el programa. Era un compendio del archivo de los procesos generados en ese convento por el miedo que las monjas le tenían a ese Cristo de Palencia. Sucesos extrañísimos en 1666. Pero claro, ¿cómo encontré yo ese libro?
que ni los historiadores conocían. Pues es saliendo de la pequeña iglesia de las Clarisas, y yo pensando, qué pena, y encontramos unas cajas en la calle. Y sí, claro, yo entiendo que esto no se puede creer. Unas cajas en la calle de cartón de una vieja librería de Palencia que está siendo desalojada por los propios dueños. Y digo, hombre, a ver, mirando. Y el primer libro que coge pone Procesos e investigación sobre los archivos del Santo Cristo de Palencia. En fin, que como esas muchísimas, ¿no? Y constantemente, y a veces dejándonos francamente maravillados, o no sé si os ha pasado en alguna ocasión. Antes Paco comentaba algo así: bajarte del autobús, ves a dos señores y son esos los testigos. A mí me ha ocurrido en algunas ocasiones cuando el testigo está completamente ya, sabes o crees que ha muerto, que ha desaparecido, y oye, preguntas a alguien la hora y es él. El otro día cuando escuchábamos esa recreación que se hizo, que escribió Cala, y escuchábamos a ese niño, tú decías, bueno, ¿cómo llegaste también a esos archivos, ¿no? Con una pared que se cae. Claro, o sea, paredes que se caen y se derrumban. Es en el caso de Villafranca, pero todavía hay un caso que yo no sé si has contado alguna vez, que es el caso del hombre pez de Liérganes, y cómo llegas a ese acta. Es que yo no sé si lo he contado o no. Yo no lo sé. ¿Conocéis la historia? Sí. Es que yo no sé si... La del hombre pez sí, claro, sí. Pero no. Bueno, pues esta historia, para resumirlo muchísimo y poner el ejemplo de... Igual los oyentes pueden contarnos, para que vayamos también narrando sus propias casualidades, que hay muchísimas, cuando ya estaba todo perdido, era un reportaje de Fernando Jiménez del Oso que me había encargado sobre el tema del famoso hombre pez de Liérganes, que aquí hemos hablado, y cuando estaba todo perdido, 9:30 de la noche, yo recibo un comunicado que el último sitio donde podía haber algo de la existencia de este hombre pez era un convento, curiosamente también de las Clarisas en Santillana del Mar, y a ver si va a haber algo raro y misterioso en la orden, porque también es en las Clarisas. Y entonces llegué hasta allí y las pobres monjitas, Sor Emilia Sierra, que me acuerdo siempre, dijo, bueno, este hombre aquí con las cámaras, a última hora, con la medio barba, ¿esto qué es? ¿No? Preguntando por un hombre pez. O sea, y yo diciéndole, por favor, hermana, sé que hay un documento. Y entonces recuerdo perfectamente que habían venido unas religiosas misioneras de Bolivia. Y estaban cenando, les levanté de la cena, yo no sé qué les pude contar para que me ayudaran en esa labor, y después de no sé si hora y media no estaban los documentos. Entonces yo sentí una sensación de vergüenza personal, ¿no? Primero por haber hecho aquello, por haber interrumpido la sesión de aquellas religiosas, que sería mucho más importante que lo que yo buscaba, y una tremenda vergüenza cósmica de saber qué demonios hacía yo buscando las actas de un hombre pez nacido en Cantabria, cómo ver hombres peces, lo primero, qué demonios era todo, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente cuando me iba, se cayó el bolígrafo que yo llevaba en el chaleco, y saliendo en el último umbral de la puerta de piedra que existe y la gente puede ver en Santillana, donde se guardaba el archivo, y bueno, había otro tomo debajo, como el que encontró Carmen, que ponía Liérganes. Claro, era un libro de actas que no habíamos cotejado, que faltaba. Imaginaos mi sensación cuando Sor Emilia Sierra abre, le doy de nuevo el código que no había aparecido y me dice, aquí está. O sea, el bolígrafo caído en el último momento había señalado, y bueno, Fernando Jiménez del Oso, que nos estará escuchando ahí en las alturas, me acuerdo perfectamente que decía, es que esto no me lo puedo creer, Iker, esto no lo puedes poner en el reportaje. Me acuerdo perfectamente que me lo dijo, porque esto no hay quien se lo crea. Claro. Pero fíjate que en Santillana del Mar me pasó a mí otra, que también es de tela marinera. Eres temible, Luis. Lo que pasa... Había quedado también Iker ahora ya. Y además es que fue en el yo creo que estás hablando del archivo municipal, quizá ahora esté catalogado, antes me parece que no estaba, cuando tú fuiste no estaba, con lo cual la dificultad era mayor. Fíjate que estábamos investigando el caso de brujería en Santillana del Mar, brujería en Cantabria, más que nada. Y tuvimos dos casualidades muy curiosas. La primera, entrevistando en la Universidad de Cantabria a Marina de Torres Arce, y estábamos hablando de la Inquisición en general. Son posiblemente estos profesores algunos de los mayores expertos que hay en Inquisición en España, que es muy poco conocida y está muy poco investigada. Y me habló de un inquisidor que curiosamente se apellidó igual que ella, de Arce. Y le digo, anda, qué casualidad, de Arce. Y dice, sí, fíjate lo que me pasó. Después de haber estudiado durante años la carrera, de estar doctorándome, me di cuenta de que mi tatarabuelo había sido el último gran inquisidor general. Claro, imagínate, Iker. Y me dijo, por favor, esto en el reportaje no lo contéis, ¿no? Lo cuentas aquí y ya está. Bueno, vuelve a Santillana cuando quieras. Ese es el gran Luis Álvarez, claro, por Dios. Porque es grande, ¿no? Grande, porque yo ahora mismo he hecho un bucle, me vais a permitir esta pequeña broma,
Yo conocí a Luis Álvarez hace 15 años. No cuentes eso, Iker, por favor. ¿Sabes lo que voy a contar, verdad? Lo sé perfectamente. Lo sabes perfectamente. Y voy a contar una cosa hace 15 años, prácticamente. Venga, cuéntala porque ya. porque Luis es muy grande y es así. Pero entonces, lo del anonimato de los testigos no lo lleva muy bien. Tengo que confesarlo. Porque ahora mismo, dice, me dijo que no lo contaran. Bueno, ahora mismo, amigos de Milenio, estamos reproduciendo lo que es casi una reunión de cada miércoles nuestra. Pero yo me acuerdo, ese Luis Álvarez, con apenas 14 años, empezando en la Radio Utopía, ¿te acuerdas, Luis? Sí, perfecto. Muy pesado, según tu madre. Y yo, no, por favor, no digas eso, pobrecillo. Radio que hemos compartido. Y además que el primer... Sí, Curiosamente, efectivamente. Sí, efectivamente. hay otro misterio. Tú también estuviste en Radio También Utopía. estuve, Un saludo ¿no? para toda la gente, si la radio todavía Sí, continúa emitiendo. existe. Siguen ahí al pie del cañón. Bueno, Luis era un hombre entusiasta, auténtico, y recuerdo perfectamente que su gran caso era el de un hombre, ¿cómo era? Vamos a ponerle otro nombre porque no me acuerdo que era. Sí, era Luis Arroyo Iglesias. No, Luis A. Entonces, El DNI, por favor, Luis. Luis se pone a contar una historia asombrosa, ¿no? De su entorno familiar de la Sierra de Béjar, muy proclive a encuentros con luces extrañas, ¿verdad? Sí. Y entonces Luis, todo emocionado, contaba en su primer programa de radio, yo creo, con esa responsabilidad sobre los hombros. Voy a contaros el caso de Luis A. Ante todo, jamás revelaré la identidad de Luis A, porque me ha pedido, por favor, que jamás cuente el caso, pero nunca quién fue Luis A. Este hombre que se encontró con lo desconocido y que ha legado en mí esa responsabilidad. Como os decía Luis Arroyo Iglesias... Es que fue tal cual, y lo más grande de todo esto es que os podéis imaginar todo el mundo partiéndose de risa en el estudio, ¿no? O sea, fue tremendo, ¿no? Luis Arroyo Iglesias. te ha pasado algo parecido. Pero yo creo que este ambiente es el habitual, el normal. Surgen historias, y a veces a mí me gusta mucho porque de repente surgen historias, como antes cuando contaba Santi, esa cosa que me parece fundamental de cuando una historia te maneja a ti, por qué te maneja alguna historia y por qué otras no salen. Podemos hablar de historias que no salen. Se pone todo en contra para que y no se salga, pone todo en contra. Pero todo. Yo viendo ya a Gerardo, y Gerardo se ha enfrentado, por ejemplo, con dos lugares marcados por un mismo patrón, lugares, vamos a llamar negativos. Hablábamos la semana pasada de lugares extraños. Me impresionó, como lo que ha dicho Santi hace unas semanas, cuando Pablo hablaba de que en ese sanatorio de Agramonte, programa rodado a principios de noviembre, y que está montando y están haciendo una labor tremenda, pasó auténtico miedo. O sea, notó el miedo como si el miedo, me decía Pablo, fuese físico, fuese una sombra que va por ti, en un lugar concreto. Y digo, Pablo, tú que has estado en los desiertos del Perú, en toda América, me decía, hermano, el miedo ese es distinto. Luego me gustaría saber si en alguna ocasión lo habéis sentido también, pero un miedo sordo porque no entiendes, porque no hay ningún motivo para tener miedo. Y en ese entorno, ¡pum!, le atrapó. Y yo recuerdo que Gerardo vino muy impresionado de dos lugares que han dado mucho que hablar, muchísimo, porque nos siguen preguntando una y otra vez. Son dos lugares marcados también por el misterio y que serían un ejemplo de lo que este equipo ha recorrido. El Hispano de Guadarrama, sí, ese viejo hospital abandonado sobre el que todo el mundo ha preguntado, y ¿os acordáis del Manuel Lois en Huelva? Ese hospital famoso Danco. Está semiderruido ya. Exacto, con el perro Danco, que era el ejemplo de que los animales pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. ¿Qué recuerdos? ¿Son los peores? ¿Habéis sentido alguna vez ese miedo? Sobre todo Paco y Gerardo, que sois, digamos, las últimas incorporaciones al equipo del misterio. ¿También os habéis encontrado con ese miedo que quizá los demás estemos más habituados? Alberto también se lo ha encontrado, con la atalaya ha tenido... Es verdad, luego me cuentas, la atalaya, es verdad. Gerardo, aquellas dos visitas. Te cuento la de El Hispano, por ejemplo, es muy útil ir de la mano de un maestro como es el profesor Vázquez, que da la sensación de... en El Hispano de noche con don Santiago Vázquez. Sí, efectivamente, es que es una eminencia, da la sensación de que controla todo lo que ocurre a tu alrededor, de que es consciente de todo, con lo cual te da tranquilidad hasta cierto punto. Aunque hay que decir a la audiencia que El Hispano es un sitio que impresiona muchísimo, y más, yo recuerdo por ejemplo que tiramos alguna que otra foto y en alguna de ellas salieron cosas extrañas, como por ejemplo desde una misma posición que tiramos varias veces la misma foto, solo en una de ellas se reflejaba una luz. La analizó Guillermo León, no encontró explicación posible porque... ¿Cómo se queda el reportero, que además no está trabajando en el misterio, que se incorpora a este mundo nuevo, cuando en uno de los primeros reportajes, que eso sí que es raro, le surge algo extraño? Sí, ¿cuál es la impresión de la persona? Sinceramente, yo sé que hay algo, no te sabría decir qué, pero desde luego en esos sitios lo que ejerce mayor poder sobre ti es la sugestión, porque
escuchas las cosas que ha contado la gente, las leyendas que hay, el sitio de por sí parece que está completamente atrezado para que dé miedo, porque son sitios que están así y que están derruidos, está en un alto, está completamente abandonado, oscuro, y lógicamente pues te sugestiona muchísimo. Entonces esperas que algo puede surgir sin saber en el fondo que realmente es rarísimo, lo sabéis todos que ocurra algo, es muy muy extraño. Cuando vimos esas fotos fue ya a posteriori y realmente dijimos, pues evidentemente esto es algo extraño. Era algo muy esto no siniestro estaba. aquella foto, por Sí, cierto, ¿verdad? sí, En la sí. oscuridad de un sitio, una especie de lamparil, no era el típico reflejo, No. sino como si hubiera un lamparil ahí dentro. Y además es que la cámara, desde esa misma posición, en esa misma dirección, hizo varios disparos y solo en uno se refleja, es decir, que un espejo no ¿Tú podía estarías ser. en el hispano solo, por ejemplo? Yo no. Yo es más, te voy a contar una cosa que Alberto lo sabe también y vosotros. Cuando estuvimos, por ejemplo, en el castillo de Otro bonito reportaje. de Rivas Santiuste, yo recuerdo el equipo de la cadena SER, el equipo de Cuarto Milenio, y allí, sin embargo, tíos todos adultos, cuando llegaba la hora de salir a hacer las necesidades, ninguno salía solo. Y yo creo que nos llamaba la atención, porque desde luego Es verdad, era un sitio que... Y éramos mucha gente. Y mucha gente, era un sitio que daba bastante, no te voy a decir miedo, pero que sugestionaba sobremanera. Hay lugares que hay que enfrentarse a eso. Alberto tuvo yo creo que también, como le ocurrió a Gerardo, su bautismo con los lugares que impresionan de verdad. No hablamos de tema criminológico, histórico, que hemos tocado en ocasiones, sino lugares que pueden demostrarle a uno que el miedo existe y que tiene forma. Y tú, yo creo que te has quedado bastante marcado por ese sitio que además visitamos antes. ¿Os acordáis? Los tres. La Atalaya, ese extraño psiquiátrico que recuerdo que en el último viaje a Portollano íbamos en el AVE y son esas imágenes que se nos quedan a lo largo del año, ¿no? Para mí, por ejemplo, es una imagen, a mí me gustan mucho los viajes, ¿no? Cuando el equipo, me gusta mucho momentos como el de ahora, o cuando el equipo interviene desde determinados lugares, ¿no? La emoción esa de cualquiera de nuestros compañeros hablando desde un lugar, yo creo que es... Entonces yo recuerdo que estábamos hablando y estábamos tomándose una Coca-Cola, Alberto y yo, estaba Carmen en un lado, yo creo, estábamos en los... Y entonces ves, es que el miedo, además, es como diría Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Que hizo aquella película terrible de ¿Quién puede matar a un niño? Que todo pasaba de día. No tiene por qué ser de noche. Era un día absolutamente limpio. Estoy hablando con Alberto y de repente, por detrás de la cabeza de Alberto, como un edificio absolutamente de otro tiempo, contrastando con la modernidad del AVE, surge en el fondo la Atalaya, ¿no? Y aquellas ventanas huecas y aquel lugar que tanto nos impresionó. Y a mí te voy a decir una cosa, Alberto. Me impresionan pocos lugares, no porque uno sea un valiente, sino ya por estar acostumbrado, como todo este equipo. Pero aquel sitio tenía algo. Era un sitio extraño. Es que yo creo a que mí me es pareció un sitio extraño. Un sitio que asusta hasta incluso por la mañana y en un día soleado. O sea, simplemente los metros de pasillo enormes que tiene ese edificio, la cantidad de metros cuadrados que tiene, todas las ventanas con los cristales rotos. Cada habitación es como una especie de mundo diferente, es como una especie de museo del horror que vas andando por él, pasas a una habitación, ves plumas de palomas a lo mejor, te encuentras otra habitación acolchada todavía donde estaban las personas con problemas psíquicos, y la verdad era un edificio que impresionaba mucho de día. Claro, yo de por sí me sugestioné un poquito más cuando, paseando contigo y con Carmen, tú ya empiezas a decir, qué mal rollo me da este edificio. Yo decía, bueno, sí que lleva tantos años en el ministerio y le está dando, es porque algo tiene que tener, ¿no? Entonces, claro, cuando ese edificio desapareces por la tarde, te vas y vuelves de madrugada completamente, casi prácticamente solo, con una linterna y sin saber a lo que te vas a enfrentar, y encima me acuerdo, claro, como una conexión con el programa, escuchando Milenio. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en esa especie de iglesia que estaba así como abandonada, esa capilla que había totalmente ahí derruida, con un frío. Además es que los sonidos eran increíbles porque había una especie de falso techo o doble techo en el que yo creía que eran las palomas, pero bueno, no sabía muy bien si eran la que hacían ese ruido las palomas o las ratas paseándose a toda velocidad por ese techo, ¿no? Aquel sonido. Sí, ¿recuerdas? Una paloma ensartada ahí en un palo y colgada de una de las vidrieras. Y claro, estar escuchando allí solo con una linterna Milenio 3, los auriculares, y estando allí con lo que había sucedido, la verdad que fue de los sitios que más me impresionó. Fijaos qué curioso este análisis del 2006, que los sanatorios o hospitales han sido claves, ¿no? Porque el programa 500 lo celebrábamos, nada es casualidad, en uno de estos entornos, hace nada, Juan G. Vallejo, y me impresionó mucho también un detalle. Él sube por una de las escaleras laterales de otro de estos edificios del horror, ¿no? Del Hospital del Tórax de Tarrasa,
donde tanta gente lo pasó muy mal y donde, bueno, la leyenda dice que pasan cosas. Entonces Juanje subía por la escalera lateral al aire libre y tú me contabas, que también me dejó un poco impresionado porque uno sabe cuando es verdad, ¿no? Que no querías darte la vuelta, que estabas no queriendo mirar todo el edificio de la impresión que te daba ese lugar. Y eso era absolutamente sincero en ese momento, ¿no? Parece que todo cambia en esos instantes, hasta para el reportero más avezado, ¿no? Es que fue inconsciente, o sea, te aseguro que no, ni siquiera me di cuenta, o sea, iba describiendo la escena, que para que la gente que no escuchase el programa el otro día, pues es el Hospital del Tórax de Tarrasa, que hoy día se está construyendo allí una serie de platos de cine, pero que hay una gran cantidad de testigos que dice que ha vivido fenómenos paranormales, que ya se vivían cuando era el Hospital del Tórax, y para que la gente se idea también, era un hospital donde había enfermos crónicos, y fue el hospital en España durante décadas con mayor número de suicidios, porque llevaban a la gente a las afueras de Tarrasa con tuberculosis, que supuestamente era algo y es muy contagioso, y los familiares incluso dejaban de ir a ver a la gente por miedo a la enfermedad. Entonces la cantidad de suicidios allí era terrible. Y yo estaba en la capilla que hay justo enfrente del hospital, a unos 50 metros, y en medio, porque aquello es enorme, gigantesco, pues el hospital hace como una especie de U, de hormigón, todo ya desconchado y muy viejo, y entonces la gente se subía a la 9ª planta y la 8ª, que estaban los terminales también, y se suicidaban desde allí. O sea, justo delante mía había habido cientos y cientos de suicidios. Entonces yo fui describiendo la escena, fui subiendo la escalera y de forma inconsciente me giré y seguí haciendo el programa. Y no sé por qué surgió, creo que lo haces tú ahora que estás viendo, y dije, el cielo. Y es verdad, o sea, me di la vuelta, o sea, me daba tal desazón el sitio, el lugar, y incluso sobre todo lo que pudo ser, ¿no? Quizás aquella condena a la gente que estaba mal del pulmón y que iba a morir, y hasta que sus mismos familiares les dejaban, ¿no? Era tan horrible, tan desapacible que... Hubo obtención de psicofonías, creo que en la Atalaya hubo una psicofonía también, ¿no, sí, Alberto? Que sonaba así como algo así como ¿qué haces? O ¿qué hacer? Algo así parecido, ¿no? La verdad es que impresionó mucho, pero yo creo que una anécdota que no sé si lo hemos contado en Milenio, de esas también un poco surrealistas, fue la que vivimos en el tanatorio de Ceuta con Juanje Vallejo, bueno, es verdad, que de repente desaparece y no eso sabemos de dónde se ha contar metido. Para quitarle dramatismo. Bueno, por cierto que ese es otro de los lugares... Pero esa cuéntala bien porque es increíble. Que a mí me pareció un lugar muy extraño, de verdad, y tú bien lo sabes, pues fíjate, Carmen. a mí no... Hay lugares en los que determinadas personas sentimos diferentes cosas. A mí hay otros lugares que me han parecido mucho más desapacibles. ¿Como cuál? Como cuál, por ejemplo, de los últimos que hemos estado, el Castillo de Santiuste fue uno de ellos, pero fíjate, no dentro del castillo, sino fuera. Sí, es que más fuera en la impresionaba, puerta de fuera. Muchísimo. Sí, en la parte de atrás, sí, donde luego, pues si no es que recuerdo ahí están mal, todos los cadáveres. es donde estaban los cadáveres. Los fuegos fatuos. Y nos dijeron, ese es uno de los sitios que, fíjate, cuando acabamos el programa y tuvimos que recoger todo, nos quedamos allí hasta las 5 de la mañana casi, daba impresión salir allí solos, ¿eh? Sí. Y Un lugar yo de esos poco a de poco lo iba encrucijada y de viendo, que batalla. nos íbamos haciendo grupitos y saliendo, porque solos no Nadie queríamos salía. ir ninguno. Esa puerta era un poco... Sí, la entrada... Estamos hablando del tanatorio de Ceuta, donde había intervenido la policía en el año 2002, si no recordamos mal, por voces, ¿no? Voces y lamentos. Es que eso era una historia tremenda y que luego no había ningún difunto ni nadie velando. Hicimos un reportaje para la radio, por supuesto, y para la televisión. Y recuerdo que a mí me impresionó mucho, no sé si acordáis, compañeros, allí estaba Carmen, Juanje y Alberto. Pero son de esas situaciones que ahora podemos comentar que a veces el mundo se vuelve surreal, ¿no? Se vuelve... Dices, estoy metido en un mundo que es un micromundo extrañísimo, mucho más a veces de lo que sale luego en una pieza, en un reportaje. Porque hubo una escena que yo no me olvidaré en la vida, que es que, primero, una de las funcionarias, es que no sé si os acordáis, es que nos decidimos a ir sin haber localizado a la funcionaria porque nadie la había localizado. Habíamos hecho un trabajo de, evidentemente, que alguien nos contara historias, pero no confiábamos en que la testigo principal de aquella noche de intervención policial, de alarma general y de llantos, estuviera. Y nos da el punto de ir directamente al tanatorio después de cenar en mitad de la noche. Y precisamente allí está. Precisamente allí está. Durante la cena ha salido otro Claro, testimonio. es que durante la cena se acercan personas a ti, contarnos. Durante la cena se acercan personas a contarnos cuando eso estaba, vamos, evidente que no íbamos a lograrlo. Y cuando llegamos al tanatorio está la mujer que vivió todos los sucesos. No, y no solamente eso. En el tanatorio hay familias velando a un difunto que también habían sido testigos de los sucesos. Sí, y entonces yo recuerdo que en aquel ambiente tan cargado, tan extraño, lógicamente como cualquier tanatorio, que a nadie le guste ir a un tanatorio, pero en aquel encima habían ocurrido cosas raras. A mí sí me impresionó,
y os digo que bueno, no me impresiona habitualmente, pero hemos comentado sitios que sí me parecieron, y es un lugar moderno, o sea, tampoco era ni un castillo antiguo, era un lugar moderno. Y entonces recuerdo perfectamente que a mí lo que me impresionó, fijaos, de esta historia, es aquella funcionaria contándonos cómo tenía que pasar ella las noches. Era un cementerio desvencijado, con una especie de hospital militar al lado, en los confines de esa isla, todo a oscuras, poca iluminación, que a veces se iba la luz. Ella tenía que recibir los ataúdes ahí sola. Le dejaban los ataúdes, llegaba una furgoneta con un ataúd. Bueno, primero llamaban a un teléfono, entonces ella cogía y decía, esta es la llamada de la muerte. Me acuerdo perfectamente de esa frase. Y luego, aquella furgoneta le dejaba el ataúd, que pesaba, y ella sola decía, mira este pasillo, un pasillo de piedra, donde ocurrían fenómenos extraños, y llevando el ataúd. Entonces hay una imagen, para romper un poco de dramatismo en esta historia, que de repente nunca voy a olvidar. Primero es la familia, que le mandamos un abrazo, por supuesto, que estaba velando un difunto. Cuando nosotros entramos con las cámaras, era algo muy violento. La familia de inmediato reconoció el programa y se puso a contarnos cosas e historias, cosa que agradecimos. Pero claro, se quedó toda la gente fuera, el ataúd de aquel hombre allí dentro, y de repente una escena que nunca olvidaré, que es Juan G. Vallejo ayudando a las labores de llevar los ataúdes de un cuerpo nuevo que cargando había... con un difunto. Llegó la llamada de la muerte, con todo el respeto lo contamos, pero claro, y de un momento dado y haces como esa panorámica, te elevas y dices, ¿qué hago yo aquí en el cementerio de Ceuta contándole una historia de misterio, contando yo una historia de misterio ya a la gente que estaba ahí velando un difunto nuevo que llega, y el que lo está transportando, no sé por qué, es Juan G. Vallejo? O sea, dices, esto está llegando a unos límites. Pero, oye, ¿esto es verdad o no? Yo de la noche más surrealista de mi vida, con amplia diferencia. O sea, porque luego eres consciente de las escenas que hemos vivido. Hombre, pero es que yo lo que me parece increíble, o sea, tal y como lo has contado. Tenéis unas cuantas novelas aquí vosotros, ¿eh? Hubo un momento, pues efectivamente, pues que la gente se nos acerca a contarnos historias pues de miedo, y gente que había sido testigo, como bien dice Carmen, de fenómenos extraños en el tanatorio de Ceuta. Realmente la vida de la funcionaria era muy dura. Entonces, estáis hablando con la gente para que os dé información y charlando con ellos, y montamos un pequeño set para hacer entrevistas en la capilla, en la iglesia. Ella había recibido hacía ya como 15 o 20 minutos esa llamada de la muerte, y yo estaba pues tan tranquilo fuera, esperando que vosotros acabarais de hablar para no entrometerme en la conversación. Me parecía mala educación, además de las entrevistas. Y de repente se me acerca esta señora y me dice, Juanje, ¿puedes ayudarme? Y yo, sí, pero yo pensé que era ayudarme a coger un cubo o alguna cosa así. Y de repente me saca fuera un patio lúgubre donde resalla de fondo aquella especie de hospital militar que se caía a trozos. Que daba miedo. Y veo dos tipos así con cara de póker y un ataúd blanco. Me acordaré toda mi vida, un ataúd blanco extrañísimo, enorme, y me dice, coge. Bueno, pues cogí el ataúd, moviendo allí el ataúd con aquella señora, lo puse encima de una camilla, lo transportamos hasta el lugar donde la gente iba a velar el cadáver, lo arrimamos a la pared, pesaba increíblemente, con lo cual parecía antes hacerlo ella sola, tenía que ser terrible, y al salir fuera digo, esto no puede ser real, vamos a ver, o sea, yo he venido a hacer un programa de misterio y un reportaje, un programa de radio con vosotros en Milenio 3, y he acabado transportando un cadáver, o sea... En mitad de la noche. Es decir, una escena digna de Edgar Allan Poe en su peor noche de absenta, pero ahí estaba... No, es una noche en la que estamos dispuestos a todo. Claro, pero ahí está la clave. Primero ayudar a que la gente que el lo reportero, necesita. claro que sí, eso por supuesto, pero el reportero vive historias que son increíbles, que se las encuentra y que son maravillosas y que a veces quedan fuera de los reportajes. Por ejemplo, Paco Pérez Caballero está acostumbrado a encontrarse con la cara más cruda de la realidad, cuando encima el misterio suele llevar, no siempre es así, pero suele llevar grandes dosis de sangre, de crimen, de gente que no quiere hablar. ¿Te has encontrado con alguna de esas historias que no quiere salir bajo ningún concepto? O sea, historias que se cierran en sí mismas, que nuestra intención es contarlas como sea en radio y en tele, oye, y no hay manera, y sigue sin haber manera. Son muchas, pero yo creo que hay dos de los que hemos hecho ya. Una es Gádor, que bueno, le agradecemos otra vez eternamente al alcalde de la localidad que nos prestara su ayuda, porque bueno, nadie quiere hablar, todo el mundo lo recuerda como aquella localidad donde nació el hombre del saco, que acabó matando a un niño para intentar devolverle la salud a un tísico, ¿no? Y la otra, que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es Galindos. Galindos es el gran misterio criminal que aún no se sabe lo que sucedió, ni sabemos si ¿Cómo alguna es posible vez... que sigan pasando los años y estos temas siempre queden pendientes y vaya Paco allí y el silencio es que se pueda cortar con cuchillo? ¿Cómo Es que es ya ni posible siquiera que este país sea así, ¿no? ya ni siquiera los familiares han cansado ya
del tema, ya no quieren nada más que seguir viviendo lo que les quede de vida y que les olviden, porque claro, han luchado tanto por saber la verdad, por saber quién es o quién fue el asesino de los Galindos, que ya lo único que quieren es que eso pase, que ya no quieren ni aniversarios, ni quieren remover el misterio, ni quieren saber quién fue el asesino, quieren que les dejen tranquilos, porque claro, los pueblos pequeños es lo que tienen, que al final acabas señalado aunque tú seas la víctima, y mejor que se olvide y que se deje correr, pero claro, nuestra labor como periodistas es recuperar esos casos, y más los Galindos, que bueno, es un asunto criminal donde hubo 5 muertes y donde sigue habiendo un misterio y sigue habiendo pues la duda de quién fue el asesino. Hay una cosa muy curiosa, 30 años después tu padre hizo ese libro Orgía de Sangre, con aquella portada mítica del cortijo de los Galindos y pintado en un lateral, aquí mataron a 5. Tu padre describe exactamente lo que tú te has encontrado 30 años después volviendo con una cámara. Un silencio, un miedo a hablar, un pueblo encerrado en sí mismo, y va Paco Pérez Caballero y se encuentra exactamente lo mismo. A veces la cámara, y esto es una pregunta ya personal que seguro que interesa a la gente, a veces la cámara es un marchamo que te hace llegar más lejos o te frena a la gente. Las dos cosas, ¿no? Evidentemente las dos cosas. Hay gente que tiene... Fíjate, Iker, me gustan más las entrevistas que me cuesta conseguir, porque la persona a la que quieres entrevistar y no se deja es porque tiene algo muy grande que contar. Cuando hay un afán de protagonismo o cuando la persona tiene ganas de salir en televisión me hace sospechar. Esa es una clave fundamental. Qué interesante. Oye, deseos, porque nos vamos ya prácticamente, deseos para este 2007. Santi, ¿tú tienes en tus apuntes alguna cosa que crees que puede ser interesante para este año, que había que prestar especial atención a algún tema, que la gente tiene que estar atenta a ciertas cosas o ciertas tendencias del misterio? Es curioso porque habitualmente hay temas que se ponen de moda, que pierden total actualidad. No sé, ¿tú piensas que puede ocurrir algo o todo va a ser, nunca mejor dicho, misterio? Pues voy a ser un poco críptico, pero como somos los de las conspiraciones... Dios quiera que me equivoque, pero en 2007 creo que volveremos a mirar Oriente Medio con mucha intensidad. ¿Van a pasar cosas de todo tipo? Mira, vamos a dar un pequeño dato. Hace muy poco el gobierno de Irán ha decidido abandonar el patrón dólar para abrazar el euro como moneda para manejar sus negocios petrolíferos. El gobierno ruso piensa hacer lo mismo. Curiosamente, sin apuntar que a ello tenga ninguna relación, pero curiosamente poco antes de la invasión de Irak sucedieron cosas muy similares con el gobierno, en este caso iraní, y el venezolano. O sea, como siempre, Santi Camacho, que mientras nosotros hablamos de mil cosas, él está con la lupa en esas realidades que, sinceramente, esas sí que dan miedo, ¿eh? La verdad esas es que sí que dan miedo. A mí me gustaría un deseo muy breve, damos todos para este 2007, porque ya todos vamos a irnos a la carretera, a la búsqueda, a la investigación, cada uno en su quehacer, con ese afán común de que cada domingo por la noche y cada viernes y sábado en la cadena SER haya un hueco para la fantasía, para la reflexión, para la búsqueda, para la aventura, para la mente positiva. Tu deseo, Gerardo, muy rápido, para este año 2007. Que el miedo y estas historias sirvan para entretener y enseñar. Pues mira, yo quiero salirme un poco del misterio y voy a irme a una realidad. Yo le pido a este 2007 que va a entrar que haya menos mujeres asesinadas a manos de sus maridos, porque yo creo que es el gran problema que tenemos ahora mismo las sociedades avanzadas. Y que lo denunciaremos siempre que ocurra. Alberto. Pues que regalen muchos chips positivos a mucha gente y que se lo vayan implantando en el cerebro y que cada vez tengamos más el implante ese del chip positivo. Qué bonito. Luis. Que esta familia siga unida, que podamos seguir mirándonos a la cara como lo hacemos todas las mañanas o todos los días, y sobre todo que la audiencia nunca jamás deje de soñar con estos temas. El día que eso suceda habremos perdido esta batalla, ¿no? Claro no, que sí. Habremos perdido una batalla, pero no la guerra. Juanje. Yo quiero ser breve y un poco cómico, que la gente cumpla cada uno sus sueños y a ver si me echo novia este próximo año. Carmen. Es que después de esto, de Juanje, pues mira, yo la verdad que, Virgencita, que nos quedemos como estamos, que este año ha sido muy bueno, que pensamos que el año que viene, yo mis deseos es que siga igual, que esta familia se afiance todavía más, que nos dejen seguir trabajando como nos están dejando tanto en la cadena SER como en el canal, como en 4, que son nuestras casas y que estaremos hasta que ellos quieran. Claro que sí, y yo me despido diciendo que ha sido un año maravilloso, un año que seguramente, si lo vemos pues como si fuera una especie de experiencia cercana a lo misterioso,
con una rápida sucesión de fotogramas. Yo creo que la inmensa mayoría son buenos y eso es una fortuna, ¿verdad, compañeros? Somos privilegiados por poder contar lo que nos gusta a tanta gente maravillosa que está ahí, que ha compartido sus sueños, su compañía, que somos parte de su familia, no tengáis la menor duda, que somos parte de sus esperanzas y que desde luego el propósito de esta gran familia y los que no están aquí es que no os vamos a fallar, porque la ilusión y sobre todo la fe en los sueños, no hemos perdido en ningún instante el miedo a soñar. Esa valentía la tenemos todos los que estamos aquí, va a seguir siendo nuestra auténtica pila inagotable. Yo creo que el año 2007 va a ser un año maravilloso. Saludos cósmicos, amigos. Mañana tenemos un especial con las mejores historias, las mejores dramatizaciones. 7 número mágico. Y 7 de enero, atentos a lo que decía Santi Camacho. Va a haber sorpresas. Quizá tengamos esos documentos ya para siempre, no con la perennidad de la tele, ¿no? Sino ahí. Amigos, ha sido un placer. Familia, un fuerte abrazo. Gracias, Carlos Ródenas. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Gracias.